Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a charlar de otro tipo de caso que podríamos llegar a encontrarnos en transformación de Laplace. Es un caso que, si bien es cierto, no es muy común en modelos matemáticos con sistemas dinámicos, sí es de todas maneras importante comprenderlo para entender bien la esencia de cómo funciona la transformación de Laplace cuando aplicamos operaciones. Entonces, ¿qué ocurriría si yo tuviese que transformar un producto de la forma función polinómica por función exponencial y por función, por ejemplo, trigonométrica? Es el caso de pronto más extraño en cuanto a productos múltiples que yo me puedo encontrar. ¿Por qué? Porque si la función fuera una función hiperbólica, yo la puedo convertir a exponenciales y me va a aparecer, a partir del uso de teorema de linealidad y el uso de teorema de traslación, una transformación muy sencilla de calcular. Si fueran múltiples funciones y tuviese de nuevo varias funciones hiperbólicas, pues aplicaríamos lo mismo. En este caso se puede también trabajar con funciones exponenciales, la función trigonométrica, pero teniendo en cuenta que ellas tienen exponenciales con elementos imaginarios, pues la cosa va a ser un poco más complicada para después llegar a una función en variable real o con números reales, por lo menos en cuanto a las operaciones. Bien, entonces, ¿cómo proceder cuando yo tengo una transformada de este estilo? Constante por función polinómica, por exponencial y por trigonométrica. Entonces, la cosa es sencillamente ir teniendo en cuenta todos los conocimientos referentes a los teoremas que hemos analizado. El primero de ellos, el saber que este 3 es una constante y lo puedo extraer de la transformada de acuerdo a lo que me dice mi teorema de la linealidad de la transformación de Laplace. Lo siguiente que yo podría hacer es coger este elemento polinómico y aplicar sobre él un teorema de producto especial, es decir, transformar todo el resto, todo lo que no sea el polinómico, que sería e a la 2t y seno de 4t multiplicándose, y el elemento polinómico convertirlo en menos la derivada con respecto a ese de la transformada, como este a la 1 primer orden y negativa la derivada, no olvidarlo. De tal manera que esto lo podría escribir como menos 3 por la derivada con respecto a s de esta transformación de acá. Y acá aplicar mi teorema de traslación. El teorema de traslación nos dirá: transforme a la función polinómica, es decir, seno de 4t, y genere un cambio de variable. Su variable final será s menos 2. Y quedaría planteado el trabajo que debo realizar. Ahora, el cuento es cómo ejecutarlo. Hay varias opciones. La primera opción podría ser llegar y aplicar primero mi teorema de traslación, que nos dice transforme la función, que sería 4 sobre s al cuadrado más 16, y cámbiale la variable a s menos 2, y luego sí derivar. El otro caso podría ser derivar la función, pero siempre dejando indicada que nuestra variable debe cambiarse, y cambiar al final la variable. Las dos cosas son totalmente equivalentes. Miremos si quieren ambos casos. Voy a hacerlo aquí primero aplicando mi teorema de traslación directamente. Me quedaría menos 3 por la derivada con respecto a s de la función 4 sobre mi variable al cuadrado más 16, donde mi variable es s menos 2. Y es cuestión de aplicar esta derivada, que sabemos aplicarla, es muy sencilla. Nos dice derivada del dividendo por el divisor sin derivar, menos el dividendo sin derivar por la derivada del divisor. Y aquí la derivada del divisor la haríamos con regla de la cadena. Baja el 2 a multiplicar a s menos 2 y queda con potencia 1. Y la derivada interna de esto sería 1, más la derivada de 16, que es 0 porque es constante, sobre mi denominador sin derivar, pero elevado
al cuadrado. Sugiero dejarlo así y solucionarlo de acá. La derivada de este numerador que sería 0. De tal manera que este término me daría 0. Y para terminar haríamos puro trabajo algebraico. Menos por menos más, 3 por 4, 12 y por 2, 24, factor de s menos 2 sobre mi función s menos 2 al cuadrado más 16 y elevado al cuadrado. Y pues si quisiera resolver esta operación en el numerador también sería viable. 24s menos 24 por 2, que sería 48, sobre s menos 2 al cuadrado más 16, todo el elevado al cuadrado. Y ese sería nuestro trabajo de derivación de esta función compuesta. Y sería el resultado de nuestra transformada. El otro camino que habíamos propuesto, voy a hacerlo con otro color, sería el camino de derivar primero y después cambiar la variable. Y notemos que es lo mismo. Yo puedo llegar y decir, esto es la derivada, y aplicarla de una vez. Entonces yo podría llegar y decir, necesito la derivada de este elemento y aplicarla de una vez, solo que decir al final siempre, recordar que la s tiende a s menos 2. Y aplico la derivada del dividendo por el divisor sin derivar, menos el dividendo sin derivar por la derivada del divisor y sobre el divisor sin derivar y elevado al cuadrado. La derivada del dividendo, que sería la derivada de 4, es 0 porque es constante, y 0 por algo 0. Y la derivada del divisor, que sería 2s. De tal manera que esto nos quedaría menos por menos más, 3 por 4, 12 y por 2, 24 por s sobre s al cuadrado más 16 al cuadrado, pero teniendo en cuenta que la variable es s menos 2. Y haciendo el cambio de variable de último, diciendo la variable de s es s menos 2, y acá también la variable s es s menos 2, pero al cuadrado más 16 y todo al cuadrado. Y por último, multiplicar distributivamente 24s menos 24 por 2, que es 48, sobre mi denominador, que recordemos que la idea en el denominador es dejarlo quietico de ser posible, para facilitar los procedimientos que vienen luego cuando resolvamos ahora sí ecuaciones diferenciales. Si se dan cuenta, los resultados son exactamente los mismos. Bien. Es un caso un poco extraño, repito, pero pues es muy importante también entenderlo. Asimismo, fortalecemos nuestra idea de la transformación de Laplace y del uso de los teoremas y propiedades según corresponda a las operaciones. Bueno, gente, me encantó compartir este conocimiento con ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Espero que estén suscritos al canal. Si aún no lo están, que se suscriban, que le demos clic a la campanita para estar atentos a las notificaciones de videos, que igualmente demos un me gusta si nos agrada el video y compartamos para aumentar nuestro tamaño de esta comunidad de conocimiento que estamos formando y fortaleciendo. Muchas gracias. Chao, gente.